¿Cuál es el origen del bizcocho? Se trata de una preparación de gran antigüedad. Hay antecedentes en las representaciones de la tumba de Ramsés III en Tebas, procedentes del siglo X a.C. La doble cocción, que hoy día en general no se mantiene, consiste en secarlos en el horno después de cocidos para conservarlos mejor. Con esto se pueden conservar mucho tiempo, por lo que fueron ampliamente utilizados como alimento de soldados y navegantes. La historia nos ha legado muchísimas recetas, muchas veces ligadas a algún evento o lugar. No hay ciudad o pueblo que carezca de su bizcocho típico. Sin salir de España y sin pensar mucho, recordamos toda clase de bizcochos: bizcochuelos, bizcotelas y bizcochadas, mantecadas, sobaos, bizcochos borrachos, colineta, maimón, rellenos de Vergara, soletillas, mojicones. Hay bizcochos que son ya patrimonio de la cocina de Occidente, como las magdalenas, el bizcocho enrollado brazo de gitano, el plum cake o el clásico 4/4, huevo su mismo peso de azúcar, mantequilla y harina, fórmula difundida en toda Europa y que fue llevada hasta Japón por los misioneros españoles en el siglo XVII. ¿Quién creó el primer bizcocho? Cuentan algunos que 5000 años hace ya se elaboraban tartas y pasteles que se endulzaban con miel, savia de arce o abedul y jugos de frutas silvestres. Si nos basamos en la etimología, la palabra pastel deriva de pastelería, que a su vez tiene sus orígenes en el griego pasté, que es como se llamaba en la antigüedad a la mezcla de harina con salsas. Es de hecho en Grecia que se hace el primer pastel, llamado ovellas ofrenda. Pero fueron los árabes quienes popularizaron los dulces de azúcar cristalizado con frutos secos. Sin embargo, con el descubrimiento del cacao hubo una revolución a la hora de elaborar platillos dulces. El encuentro del cacao y el azúcar en la Edad Media propició el surgimiento de tiendas similares a las pastelerías y confiterías actuales. Durante el reinado de Carlos IX en Francia, aparece la Corporación de Pasteleros, encargada de regular el aprendizaje del oficio. Aparecen también los helados, los petitsous y los bitiviers. Con el descubrimiento de la levadura, en el siglo XVII, comienzan a especializarse, por un lado los panaderos y por otro los pasteleros, unos con masas otros con pains, pero siempre de la mano. Ya el siglo XVIII Francia desarrolla las pastas hojaldradas y la bollería. Es en este momento que se considera que existen por fin las bases de la pastelería. Con el siglo XX llegan nuevos horizontes a las puertas de la pastelería. Se dominan las temperaturas de cocción, fermentación, refrigeración y conservación, se mejora la calidad, la productividad y comienza también un proceso de industrialización más avanzado. ¿Por qué se llama bizcocho? El término bizcocho proviene del latín biscoctus, que literalmente significaba cocido dos veces y se refería a una especie de torta que se cocinaba antiguamente y que tras un tiempo de horneado, era retirada de su molde y vuelta a cocinar. Esta operación permitía que dicha torta durase más tiempo y tuviera mejor conservación, aunque en realidad no tenía nada que ver con la esponjosidad de los bizcochos actuales, que tan solo necesitan de una sola cocción, pero estos siguieron conservando su primitivo nombre. De ese original biscoctus también se derivó a la palabra biscuit, término que se utiliza para llamar a ciertos tipos de bizcochitos y galletas, sobre todo en francés e inglés. Pero curiosamente también encontramos que se le llama biscuit e incluso bizcocho en algunos lugares de Hispanoamérica a un tipo de porcelana blanca, mate y muy frágil. ¿Cuál es la diferencia entre un bizcocho y una torta? En el campo de la gastronomía, existen muchos términos que suelen confundirse. Basta con leer una revista especializada para darnos cuenta de que lo que creíamos que era una cosa, en realidad es otra. Esto sucede también ya que se mezclan un poco los idiomas para dar un aire más refinado. Generalmente se usa el francés principalmente en repostería y el italiano en especial para los platos con algún tipo de masa. Sin embargo, en esta situación, la diferencia yace plenamente en el español. El bizcochuelo, también llamado bizcocho, es una torta cuyos ingredientes principales son huevo, harina, azúcar, materia grasa y líquido, y es clave en la repostería. Sí, leíste bien. El bizcochuelo es un tipo de torta
Hoy en día, existen algunas opciones para hacer bizcochuelo vegano cambiando la materia grasa por otros ingredientes. ¿Y las tortas? Las tortas dependen del país. En algunos países es el término que se usa para denominar a un pastel, es decir, una masa cuyo ingrediente principal es la harina que se puede rellenar con algo dulce. En otras regiones es más parecido a un sándwich, es decir, dos panes que sostienen un relleno, generalmente salado. Cómo hacer el bizcocho de vainilla de los 4/4. Ingredientes: 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 250 gramos de harina, 250 gramos de huevo, 250 gramos de azúcar, 10 mililitros de vainilla, una cucharada de Royal. Preparación: cernir la harina con el Royal, poner la mantequilla y el azúcar en un recipiente y batir hasta cremar, luego añadir los huevos uno a uno y batir por 3 minutos, agregar la esencia de vainilla, después, agregar la harina con el Royal poco a poco y seguir batiendo, solo batir hasta integrar, ojo no sobrebatir, agregar la mezcla en un molde engrasado y enharinado, hornear a 180 grados por 1 hora, hasta que al pinchar con un palito este salga limpio. Si aprendiste algo nuevo en este video y el video te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más tips y recetas históricas. Yo soy tu amiga Chef Fernanda. Hasta la próxima.